Voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra para que nos inspire y podamos compartir este momento de reflexión acerca de estos peligros que tenemos como católicos en un mundo como el que vivimos. Y el Espíritu nos lleva a leer de la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 2, desde el versículo 2, y dice: ¿Nos parece bien que Dios condene a los que hacen tales cosas? Pero tú, que haces lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios porque tanto tú como Él condenan a los demás? Esto sería aprovecharte de Dios y de su inmensa bondad, paciencia y comprensión, y no ver que esa bondad te quiere llevar a la conversión. Si tu corazón se endurece y te niegas a cambiar, te estás preparando para ti mismo un gran castigo para el día del juicio, cuando Dios se presente como justo juez. Él pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Dará vida eterna a quien haya seguido el camino de la gloria, del honor y la inmortalidad, siendo constante en hacer el bien. Y en cambio, habrá sentencia de reprobación para quienes no han seguido la verdad, sino más bien la injusticia. Habrá sufrimientos y angustias para todos los seres humanos que hayan hecho el mal, en primer lugar para el judío y también para el griego. La gloria, en cambio, el honor y la paz serán para todos los que han hecho el bien, en primer lugar para el judío y también para el griego, porque Dios no hace distinción de personas. Quienes pecaron sin conocer la ley serán eliminados sin que se hable de la ley, y los que pecaron conociendo la ley serán juzgados por la ley, porque no son justos ante Dios los que escuchan la ley, sino los que la cumplen. Cuando los paganos que no tienen ley cumplen naturalmente lo que manda la ley, están escribiendo ellos mismos esa ley que no tienen, y así demuestran que las exigencias de la ley están grabadas en sus corazones. Serán juzgados por su propia conciencia y los acusará o los aprobará su propia razón. Palabra de Dios. Pues todos nosotros como católicos escuchamos siempre todo esto de la nueva era y en muchos aspectos pensamos que es algo nuevo. Pero resulta que la nueva era es quizás lo más viejo, porque la nueva era es la caída en el pecado original. Y se llama era porque es un tiempo limitado entre la caída y el regreso de Jesús. Entonces es una era. Y en esta era es la era de Satanás, que es el reino de la muerte. Todo lo que tiene que ver con el espíritu del mundo, que es el espíritu de la naturaleza, el espíritu caído, como dice San Pablo, esos poderes que rondan los aires, esos poderes de las tinieblas que rigen este mundo, el espíritu del mal. Todo eso está envuelto en todo lo que no es de Cristo. Por eso San Juan Evangelista dice: el que no reconoce a Cristo como el Señor es un anticristo. El anticristo está entre nosotros y es todo el que no reconoce a Cristo como el Señor. Ahora, la humanidad a través de los siglos, antes de la encarnación del Mesías, vivió muchas culturas, muchas civilizaciones, y el hombre, por don de Dios, ha gozado de su creatividad, de su inteligencia, y siempre ha tenido una búsqueda de Dios. Encontramos en el Oriente todas estas religiones antiguas de el budismo, el hinduismo, el sintoísmo, taoísmo, zoroastroísmo, todas estas religiones y filosofías orientales. Y si usted lee los cantos de los Vedas y el Mahabharata de los hindúes, son una literatura preciosa y es una búsqueda. Esas personas estaban buscando sinceramente una luz, pero ellos, como no están redimidos, estuvieron limitados hasta dónde pudo llegar su inteligencia. Y a pesar de parecer algo tan profundo que mucha gente lo considera incluso más espiritual que el mismo cristianismo cuando pierden la fe,
Sin embargo, es una filosofía, es un conocimiento meramente humano, no tiene origen divino. Ahora, hay que tener mucho cuidado. En los años 60, cuando yo entré en el hipismo en mi adolescencia, el orientalismo, el demonio lo usaba como un arma contra el cristianismo. Pero no es porque el orientalismo sea el demonio, sino porque el orientalismo es una religión humana. Y Dios es un Dios celoso. Y nosotros no podemos practicar lo que practican los paganos, la gente que no conoce a Dios. Y por eso el demonio utilizó todas esas religiones de Oriente e invadió Occidente, el cristianismo occidental, en los años 50 y 60 y trajo un sincretismo y mezcló todas esas cosas. Incluso hoy podemos ver en la Iglesia Católica que es muy común encontrar católicos practicando yoga, practicando reiki, enneagramas y toda clase de potencias de mágica, las constelaciones familiares, la astrología, las numerologías, la cosmología y todas las IAs y todos estos tratados tienen que ver con el espíritu de la naturaleza. Y son muy inteligentes y tienen sentido matemático y cosmológico y seducen al hombre y lo encantan, pero no son de Dios. Yo les doy un ejemplo. En el libro Los Macabeos encontramos una historia muy precisa sobre la nueva era, y es que Judas Macabeo pierde una batalla y ellos habían ganado casi todas las batallas que Dios los protegía. Y de pronto pierden una batalla y él está asombrado, preocupado, y se va a mirar a sus soldados y les abre sus uniformes a los soldados muertos y encuentra que tienen amuletos en el cuello que le habían quitado a los filisteos o a otros que habían matado en la batalla anterior. Y por superstición les quitaron esos amuletos para la buena suerte. ¿Qué sucedió? Que perdieron la gracia. Y en la próxima batalla Dios les quitó la bendición y los mataron. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso. Él no admite que nosotros hagamos esas cosas. Judas Macabeo recogió dinero para enviar a Jerusalén para orar por esos muertos. Y la iglesia en el dogma del purgatorio incluye, por ejemplo, esa oración como un testimonio de la vida después de la muerte, por la cual podemos interceder por aquellos que ya partieron, como una prueba del purgatorio, porque tiene mucha trascendencia lo que Judas Macabeo hizo. Pero lo que debemos entender son los celos de Dios. Dios es un Dios celoso. Por eso mucha gente dice, ¿qué tiene de malo el yoga? Yo practiqué 14 años yoga en California, porque yo como artista tenía que estar en muy buen estado físico. Estuve 25 años de dieta. Por eso cuando yo empecé mi vida misionera dije, adiós dieta, ¿no? Se acabó. Pero todos esos años porque necesitaba estar en perfecto estado físico para las exigencias que tenía mi vida artística. Y el yoga me mantenía como un gato, elástico, estaba de una salud increíble. Pero miren lo que sucede. El hinduismo está constituido por 7 yogas. El yoga, que es el cimiento, que sería como el primer mandamiento de ellos, es el Hatha Yoga, que es el que supuestamente es ejercicio en Occidente, lo cual es una ignorancia total. Miren, les muestro. Dependiendo de quién diseñe una hora de yoga, hora y media de yoga, como yo hacía hora y media, a 40 grados de temperatura. Lo hacen de muchas formas. Y esto es lo que sucede. Estas son las poses que se usan, ¿no? En el yoga. Y así, durante una hora o algo así. Cada una de estas representa una deidad, o sea, un dios, porque los hindúes adoran más de 1 millón de dioses. Entonces, la gente dice, pero es que yo no sigo la religión, yo solo sigo el ejercicio. Pues es que es como el que se pone a leer una Biblia satánica en internet y dice, solo la estaba leyendo,
pero no se da cuenta que estaba invocando en lo que estaba leyendo. Y muchos niños a veces quedan posesos por leer invocaciones satánicas de Biblias satánicas en internet. O sea, como dice el refrán, el que inocentemente peca, inocentemente se condena, ¿no? En un adagio popular. Pero en el yoga, esto es lo que sucede. Como usted está invocando deidades, o sea, espíritus de la naturaleza, usted como cristiano está entrando en una ruptura en la relación que tiene con Dios. Y Dios es un Dios celoso. Usted le abre puertas al enemigo y el enemigo tiene permiso de entrar, porque usted entró en su territorio, porque usted desobedeció. ¿Y qué sucede? Entonces usted tiene una extraordinaria salud física y de repente comienza a tener depresión, angustias existenciales, vacíos extraños, presentimientos que nunca tuvo antes, sueños extraños, y todo esto porque en el alma ya está ocupada por las mismas deidades que usted está invocando. Mucha gente no se da cuenta de esto por mucho tiempo porque es muy sutil, es muy subliminal y el demonio sabe lo que está haciendo. Y el demonio no vive en el tiempo y en el espacio. El demonio, les voy a dar un ejemplo. Un joven que conocí a los 11 años jugó con la Ouija. ¿Ustedes saben lo que es la Ouija? Es como espiritismo que los niños juegan, que es como una tabla con letras y números, y cogen un vaso, le ponen la mano, invocan y la tabla el vaso da vueltas y empiezan a recibir mensajes y son espíritus, es espiritismo. Entonces muchos niños han quedado con posesiones satánicas por jugar con la Ouija. Y el demonio, como no vive en el tiempo, puede esperar 20 años y a los 30 años de edad ese niño aparece con voces en la cabeza, aparece con cosas extrañísimas y nadie sabe de dónde viene eso. Y nadie se acuerda que jugó con la Ouija, ni siquiera la misma persona. Y muchos terminan en hospitales psiquiátricos amarrados, diagnosticados como esquizofrénicos o con psicosis y quién sabe qué otros diagnósticos porque no pueden determinar lo que tienen. Entonces, yo con un exorcista en California al principio de mi misión me invitó a hospitales psiquiátricos a orar por los pacientes diagnosticados con esquizofrenia, psicosis, y este sacerdote había liberado muchos de ellos que habían practicado cosas así y por eso estaban en las clínicas y los sacó. Pero después, como eran judíos los dueños de esos hospitales, lo demandaron y le prohibieron seguir yendo porque les estaba dañando el negocio seguramente. Pero es para darles un ejemplo de lo que son estas fuerzas del mal. Ahora, otro ejemplo, como para terminar. Ustedes han oído de los mandalas, han oído de las cazasueños, o yo no sé cómo lo llaman acá, atrapasueños, máscaras de África hechas en madera, máscaras aztecas, instrumentos que vienen de los chamanes, de Brasil vienen muchas cosas de esas. Usted puede ser un católico fiel, bueno, obediente, al cual no le entra ni el veneno, que son las promesas de Dios. Los que vivimos en gracia de Dios, no nos entra nada, o sea, nadie nos puede hacer brujería, las cosas del mal no nos tocan si somos fieles. Pero hay este peligro. Si usted tiene una máscara africana que viene de una tribu africana, que la consagraron para poderla vender, que le metieron un arcano, que es un encanto, esa máscara se la lleva a su casa y la cuelga en alguna parte. Pues esa máscara se convierte en un aeropuerto, donde pueden aterrizar espíritus del mal que rondan por los aires y no pueden entrar a toda la casa, a todo lugar, sino ahí en ese objeto. Pero desde ese objeto causan situaciones en la casa, ¿cierto? Traen miedos o confusión o crean problemas entre los de la casa, lo que fuera, a pesar de que la gente en la casa esté en gracia. Esto es para darles un pequeño ejemplo. Lo mismo hace un libro esotérico, mágico que usted tenga en su casa, cosas que son de la oscuridad.
Todo eso uno tiene que cuidarse, no tener absolutamente nada de eso nunca. Esto sonará, mire, para mucha gente lo que yo estoy hablando suena como fanatismo, como cosas de locos y quién sabe qué. Pero ay de mí si no comparto lo que yo sé, porque lo que les estoy contando a ustedes son cosas que yo aprendí con el Señor y cosas que yo practiqué. Cosas que yo conozco desde el Espíritu porque yo las hice. Y sé que ahí está el demonio. Sé que esas cosas hacen daño. Sé que no se pueden practicar. Sé que uno no puede meterse por ahí porque nosotros, y tenemos que tener conciencia de esto, que es lo más importante, nosotros hemos sido escogidos por Dios para ser su ejército. Y es importante reconocer esta misión de quiénes somos nosotros. Somos un pueblo escogido y por lo tanto a nosotros se nos exige mucho más. El Señor es meticuloso y Él quiere que nosotros seamos meticulosos. Uno como católico debe ser estricto y debe vivir su catolicismo limpio. Y de esa forma no se contamina uno, no le abre puertas al mal, y todo esto lo mantiene en un estado de sobriedad espiritual, de coherencia, de fidelidad a Dios, de honestidad, de un catolicismo limpio. Y eso evita que uno tenga toda clase de situaciones internas en el corazón que le hagan daño, confusiones emocionales, afectos en la forma en que uno tiene visión de la vida. El demonio actúa en muchos niveles y es capaz de alterar a una persona porque los espíritus del mal son cuerpos intelectuales, también los del bien, y por lo tanto actúan a través de nuestro intelecto, de nuestros instintos, sentidos y razón, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, pasiones, actúan y las pueden afectar. Y por eso yo le digo a la gente, mire, cuando usted se acostó en paz y de pronto al otro día se levanta lleno de pesadumbre y preocupado, ¿qué sucede? Tiene un visitante. Lo que tiene que hacer es arrodillarse y exorcizarlo, sacarlo con oración. Usted ora, se limpia, le pide a Dios que lo ayude para que recupere su paz. Porque usted no tiene por qué estar así, usted no se acostó así. ¿De dónde viene eso? Pues llegó. Los espíritus están constantemente asediándonos, pero no tienen poder sobre nosotros si estamos en gracia. Solo el poder que nosotros les damos. Pero hay que estar constantemente en guardia, siempre. Si usted está abrumado por cosas que no entiende, pues es que tiene un visitante, tiene que sacárselo. Por eso es tan importante la oración, tan importante comulgar con frecuencia, tan importante confesarnos con frecuencia, tan importante el rosario, que es una oración súper poderosa, la relación con la Virgen, todo esto, porque somos militantes, nosotros no somos personas comunes. Para terminar les doy este ejemplo. Usted trae agua a la iglesia para que el sacerdote la bendiga y esa agua es natural. Una vez que el sacerdote bendice esa agua, ya no es natural. ¿Cómo la llamamos? Agua bendita. Incluso a veces agua exorcizada, porque se le agrega la sal exorcizada y las oraciones de la iglesia que se usan. Ya es un agua sobrenatural. Y el agua es una criatura inferior, pero si usted la esparce por el aire y hay espíritus del mal que siempre están rondando los aires, huyen. Y usted puede limpiar un lugar con el agua bendita y la recomiendan como sacramental para usted echar en su casa, en sus sitios donde está, etc. Cuando usted trae un ser humano a la iglesia para bautizarlo, esa persona que viene es un ser plenamente natural, racional, simplemente humano que lo trae a bautizar. Una vez que lo bautizan, ¿en qué se convierte? En un ser sobrenatural. ¿Se imaginan ustedes si el agua, que es una criatura inferior, tiene las propiedades que adquiere con la bendición del sacerdote? Se pueden imaginar nosotros que somos las criaturas preferidas de Dios. Una vez que recibimos el Espíritu Santo, somos criaturas transformadas.
hechos nuevos en Jesucristo, y poseemos en nosotros el poder del Espíritu Santo, una gracia extraordinaria, pero todos debemos estar conscientes de este don y darnos cuenta de lo que tenemos, lo que llevamos, la fuerza espiritual que Dios nos ha dado. Hay que usarla, porque es nuestra, Dios nos la dio para defendernos, para ayudarle a las almas, para encender el Espíritu Santo en nosotros como un faro de luz que ilumine a todas las personas. Pues voy a terminar con una lectura de la palabra para que sellemos todo lo que aquí oímos hoy y el demonio no se lo robe. Entonces, voy a pedirle al Señor que nos lleve. Les leo a ustedes de la carta a los Romanos, capítulo 1, desde el versículo 1, y dice: en mi primer libro, querido Teófilo, hablé de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Al final del libro, Jesús, estoy leyendo los Hechos de los Apóstoles, perdón. Al final del libro, Jesús, lleno del Espíritu Santo, daba instrucciones a los apóstoles que había elegido y era llevado al cielo. De hecho, se presentó a ellos después de su pasión y les dio numerosas pruebas de que vivía. Durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. En una ocasión en que estaban reunidos con ellos, les dijo que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran lo que el Padre había prometido. Ya les hablé al respecto, les dijo. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban presentes le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Les respondió: no les corresponde a ustedes conocer los plazos y los pasos que solamente el Padre tenía autoridad para decidir, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Pues precisamente es lo que estábamos hablando. Esa es la fuerza que recibimos y la fuerza que nos lleva. Y el Espíritu Santo es el que habla, el que nos guía, el que nos señala el camino, y debemos abrazarlo y entender que hemos sido llamados. Somos privilegiados, pero al mismo tiempo somos responsables, y al que más se le da, más se le exige. Pues le doy muchas gracias a Dios por todos ustedes. Dios conoce sus corazones, Él sabe lo que ustedes trajeron esta noche acá, conoce las batallas en que se encuentran, conoce sus necesidades materiales y espirituales. Es un Dios bueno, misericordioso, que todo lo sabe, todo lo puede, omnipresente, está en nosotros y en todas partes todo el tiempo, y debemos tener esa confianza de que Dios está presente en nuestra vida y que hay veces que tenemos situaciones muy difíciles en esta vida, pero muchas veces Dios las permite para moldearnos, para santificarnos, para purificarnos. Como dice San Pedro, si las pruebas de esta vida son consecuencia de nuestros pecados, pues debemos aceptarlas con humildad y ofrecerlas para pagar lo que debemos. Pero cuando las pruebas de esta vida son voluntad de Dios, porque Dios las permite para elevarnos en el Espíritu y santificarnos, gloria a Dios. Al que Dios ama, Dios corrige. Amén.